Hola, bienvenido de vuelta a nuestro curso de minería de datos y machine learning con Python y Google Colab. Esta sesión va a tratar de redes neuronales artificiales, un algoritmo bastante sofisticado y quizás el más conocido en lo que se llama, digamos, inteligencia artificial. Ya estamos en lo que es deep learning, aprendizaje profundo. Entonces es un tema ligeramente distinto, más avanzado y bueno, lo vamos a ver poco a poco, aunque mucho de lo que está en este material también lo hemos visto en los algoritmos de clasificación anteriores, pero hay novedades. Entonces vamos a ir poco a poco para ver esas novedades. Como siempre, introducimos aquí en nuestro navegador el código que se les da, el enlace que se les da al inicio de este curso para accesar el Drive, el Google Drive. Aquí tenemos la carpeta compartida y vamos a los argumentos de clasificación y en clasificación seleccionamos red neuronal artificial y dentro de esa carpeta seleccionamos el archivo que tiene extensión IPYNB para que corra en Google Colab o Jupyter Notebook. Damos doble clic y lo abrimos aquí con Google Colab. Creamos una copia, lo primero que vamos a hacer. Y le ponen el nombre que quieran. Por ejemplo, red neuronal, clasificación, porque vamos a ver también una red neuronal para regresión en otra sesión. Entonces aquí estaríamos listos con este nombre, la copia. Ahora vamos a importar nuestros archivos, que igual que para los otros algoritmos, vamos a usar las mismas tablas. Churn UFT transacciones, Churn UFT contrato y New Data si queremos predecir esos nuevos datos. Vamos a subir, por lo tanto, esas carpetas. Vamos acá a donde las hayamos descargado. Son Churn New Data, Churn UFT contrato y Churn UFT transacciones. Las abrimos, como siempre, le damos a aceptar acá y ya podemos editar. Entonces vamos a ver qué hay de nuevo con este algoritmo. Empezamos aquí importando librerías. Las tres primeras son las mismas de siempre: NumPy, Pandas y Matplotlib. Pero vamos a necesitar una nueva librería que se llama TensorFlow. TensorFlow, aquí vamos a importar la última que hay. Acaba de salir para el momento de la grabación de este vídeo, es el 2.0. Entonces vamos a importar TensorFlow 2.0 que incorpora otra librería que antes estaba separada, que es Keras. Estas dos librerías, Keras y TensorFlow, están especializadas en lo que son las redes neuronales o más que todo Deep Learning, aprendizaje profundo. Entonces, bueno, vamos a importar este TensorFlow, la vamos a llamar como TF. ¿Okay? El alias que le vamos a dar es TF. Esto es conocido, cargamos los archivos, el Excel y el CSV y los unimos. Aquí no hay nada nuevo. Lo grabamos si queremos. Declaramos las variables X como las independientes, seleccionando las columnas que nos interesan. Lo mismo hacemos para Y, que es la variable dependiente, seleccionando en la matriz completa, este churn completo o dataset, la ubicación con iloc. Ya esto de nuevo lo hemos visto n veces a lo largo de este curso. Esto no es nuevo, como tampoco lo es lo de separar la data en datos para entrenar con xtrain e ytrain y datos para validar, que serían xtest e ytest, seleccionando aquí esta variable, este argumento en 20% el tamaño, de 20% del tamaño de la muestra de validación. ¿Sí? Perfecto, nada nuevo acá.
es obligatorio estandarizar los datos. Lo hacemos como siempre lo hemos hecho con este Standard Scaler. Pudiera ser con otro método que es el de normalización. El que ustedes quieren pueden investigar el otro método y ver si hay alguna diferencia. En principio no hay gran diferencia entre los dos métodos. Luego empieza, aquí viene la parte nueva y por lo tanto un poco, digamos, más complicada por ser novedosa. Entonces vamos por partes. La primera parte es recordar qué es una red neuronal artificial secuencial. Veamos el gráfico que vimos en la clase teórica. Aquí tenemos una red neuronal típica con una capa de entrada, input layer, una capa de salida, ¿ok? Aquí un único neurón, una capa de salida, y lo que tenemos en el medio son capas ocultas. En este gráfico hay una sola capa oculta, azul, y hay una segunda capa oculta que es esta verde. Tenemos dos capas ocultas. ¿Ok? Voy a tener que empezar de cero. En este gráfico que vimos en clase, la parte teórica, vemos un esquema típico de una red neuronal artificial de perceptrón multicapa, multilayer en inglés, ¿ok? Tenemos aquí una capa de entrada, ¿sí? Que son las variables independientes, y vamos a tener aquí la variable de salida, que cuando es un caso como el nuestro, que es binario 1 o 0, va a tener una sola neurona, ¿sí? Bien, pero también podemos tener capas ocultas intermedias. En este esquema tenemos dos capas ocultas, la 1 y la 2, la verde y la azul. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Este es el esquema y además que es secuencial. Todo esto es un perceptrón, es una red neuronal secuencial, donde todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas. ¿Sí? Bien, regresemos entonces a nuestro código. Vamos a agregar primero la capa de entrada y la primera capa oculta. Eso se hace con estas instrucciones que vienen a continuación. Vamos a crear esta clase, ¿okay? Donde le decimos que es secuencial. Queremos definir que es secuencial nuestra estructura y eso está en la librería Keras, que está a su vez en la librería de TensorFlow. Como les dije, están ahora integradas Keras y TensorFlows, y de Keras vamos a tomar el módulo, models, y de ahí vamos a tomar la clase sequential, ¿ok? Y aquí están los argumentos que vamos a tomar los que están por defecto, entonces no hay que introducir nada. Y estamos creando un objeto de esa clase que estamos llamando rnclass. ¿Sí? Esto es nuestro clasificador, rnclass. Perfecto. Ya lo definimos y ahora tenemos que agregar las capas. Esa manera de agregar se hace con el método add, agregar. ¿Sí? Tomamos nuestro clasificador, le ponemos punto y add. Vamos a agregar las capas. Ahora vienen los diferentes argumentos. Primero vamos a tomar aquí el método dense, que es el método que se tiene que utilizar cuando tenemos algoritmos o redes neuronales secuenciales, ¿ok? De layers, que es el que le dice a Keras que vamos a trabajar con capas, ¿ok? De la librería Keras, que está dentro de TensorFlow. Entonces tenemos que usar esto, tf.keras.layers.dense, ¿okay? Un poquito largo, pero es lo que se requiere para ubicar, digamos, la función que necesitamos, que es dense, ¿ok? Para decirle que es, digamos, para el algoritmo secuencial necesitamos este dense. Luego abrimos paréntesis y aquí están otros parámetros con los que podemos jugar. Básicamente, con el único que podemos jugar acá
les recomiendo es con este unit 6. Esto lo que nos va a decir es cuántas unidades hay en cada capa. Es decir, aquí estoy colocando 6. ¿Cuántas neuronas habría en cada capa? De estas intermedias, al menos, ¿sí? Porque el input y output están básicamente predefinidas por el tipo de datos que tenemos, ¿sí? Aquí por el número de variables independientes y aquí por el tipo de salida. Vamos a seguir viéndolo poco a poco. Bien, entonces aquí coloqué 6, pero después podemos jugar con 4, con 2, con 10 y ver si mejora el modelo. Entonces, repito, tenemos que agregarle estas capas, ¿sí? Con el módulo layers, específicamente con el método dense, y le vamos a decir que son 6 unidades, después probaremos con otro. Hay otro parámetro que tenemos que definir que es cómo son las funciones de activación. Si recuerdan, en la sección teórica o de intuición, vimos que había diferentes tipos de funciones. Había como función sigmoide, la función logística, una función lineal. Aquí la que se recomienda es la que llamamos ReLU, la que llama Python ReLU, que es la función de activación tipo rectifier, rectificación, ¿ok? Que podemos investigar a ver qué forma tiene, pero es la que tenemos que utilizar o es la que se recomienda utilizar en este tipo de caso secuencial, ¿sí? Entonces, rnclass.add para agregar a nuestra red neuronal, vamos a agregar utilizando la librería TensorFlow, luego Keras, luego Layers, el módulo Layers, el método dense y aquí los parámetros 6 unidades y la función de activación ReLU con esta, digamos, sintaxis, ¿sí? La podemos correr. Vamos a correr hasta acá, todo para ver si no tenemos ningún problema. Corremos acá. Datos de entrenamiento, estandarizar, que repito aquí es crítico, estandarizar, y luego vamos a correr esta primera parte y bueno, no hubo problema, vamos bien. Ahora tenemos que agregar la segunda capa y aquí podemos agregar n capas repitiendo este procedimiento que vamos a hacer acá. Entonces, para agregar la segunda capa podemos copiar, esto es lo mismo, la copiamos aquí en esta línea de código, rnclass.add, vamos a agregar con la misma librería y el mismo método con dense, y seleccionamos también para la segunda capa las 6 unidades y el mismo método. Y repito, si queremos 10 capas intermedias ocultas, vamos a copiar esto 9 veces más y tendremos nuestras 10 capas en este caso, ¿sí? Finalmente, vamos a agregar la capa de salida, que podemos copiar de nuevo esto aquí, pero hay unos cambios. Aquí sí cambia. Primero, lo que es obvio es las unidades. Aquí en la capa de salida, como es una salida binaria, es 1 o 0, solo habrá una neurona. Solo podemos tener un valor, ¿sí? Entonces, en units, en este caso, tenemos que tener obligatoriamente 1. Y otro cambio, en vez de esta función de rectificadora, rectifier, vamos a colocar sigmoid, que es la que necesitamos para que nos dé la probabilidad, ¿sí? Que además de la predicción me diga también la probabilidad de ser 0 o 1 como en los casos anteriores. Entonces es importante tener esto en la capa de salida, que la función de activación sea tipo sigmoid y una unidad en la neurona final. ¿Ok? Luego ya tenemos armado nuestro esqueleto de red neuronal, pero todavía no funciona, todavía no es un cerebro inteligente. Hemos diseñado la estructura, ahora tenemos que compilarlo antes de entrenarlo. Para eso se usa el método compile, tomamos nuestra rnclass, nuestro clasificador, ponemos .compile, que es el método que se utiliza para
compilar la estructura anterior y tenemos que darle principalmente tres parámetros, que es el optimizador, qué método de optimización vamos a utilizar, la pérdida, cómo calculamos esa pérdida y las métricas de precisión. ¿Ok? Entonces, rnclass.compile, abrimos paréntesis, en optimizers, aquí vamos a seleccionar Adam. Adam hace parte de los métodos de optimización tipo gradient descent, que son de los más utilizados. Y dentro de esos métodos, el Adam es uno de los más eficientes. Entonces, luego pueden jugar con esto, cambiar tipo de optimizador, pero les recomiendo que utilicen este para empezar. Entonces, optimizer igual Adam entre comillas. Luego tenemos loss, que es la pérdida. ¿Cómo se mide la pérdida? La pérdida es la diferencia entre el dato que predice nuestro modelo y la realidad. La suma de todos esos errores es la pérdida. Aquí el loss. ¿Cómo lo medimos? Cuando estamos trabajando con datos binarios, como es el caso, que es 1 o 0, el churn, el método que hay que utilizar es Binary Cross Entropy. Entonces colocamos aquí en loss igual, entre comillas, binary piso cross entropy. ¿Sí? Y como métrica seleccionamos accuracy, que es la precisión. Nosotros vamos a trabajar también, después de tener este modelo, con otros elementos como lo hemos hecho para los algoritmos anteriores. Pero esto es lo que me va a permitir afinar el modelo. ¿Con qué métrica quiero afinarlo? Esta pérdida para corregir los pesos, como vimos en clase, se modifican los pesos iniciales hasta que se minimice esta pérdida y esta medición lo vamos a hacer con el método de accuracy. ¿Sí? Vamos a correr esta compilación y vamos a correr, perdón, la compilación aquí y no hubo problema. Y ahora viene lo clásico con un pequeño cambio. Aquí es conocido. Aquí vamos a usar el método fit para entrenar nuestro modelo. Tomamos nuestro objeto rnclass con el método fit, entonces .fit, y le damos xtrain e ytrain. Vamos a entrenar xtrain e ytrain, ¿ok? Y aquí hay un dato nuevo que es epochs igual a 100. Esto es cuántas corridas queremos hacer de nuestros datos. Aquí esto es algo nuevo. Tenemos, digamos, por ejemplo, en nuestros datos de entrenamiento, unos 10.000 datos, por decir algo, ¿okay? Que no es el caso. Pero tenemos 10.000. ¿Cuántas veces tenemos que barrer todos esos datos para llegar al óptimo? ¿Sí? Para llegar al valor final. Entonces, en la primera barrida de todos esos 10.000 datos, vamos a tener un valor de pérdida. Y con eso lo vamos a retroalimentar. Vamos a retroalimentar el modelo y vamos a volver a correr. Vamos a hacer otra barrida y sería la segunda barrida. Vamos a llegar a un valor de pérdida. Esperamos que menor y se vuelve a repetir el proceso, en este caso hasta llegar a 100 barridas. ¿Sí? Este 100 es un parámetro que coloqué yo, pero ustedes pueden poner 50, 10 o 200. No es bueno poner un valor muy bajo al principio porque, digamos, el modelo tiene que aprender y va a necesitar al menos unas 50, 70 corridas digamos, en mi experiencia, pero ustedes pueden experimentar. Entonces aquí coloquemos 100 para empezar, para ver cómo nos va. Corremos esto. ¿Ok? Y aquí vemos que está teniendo un nivel de precisión. Está viendo la corrida 46, 55, etcétera, etcétera. Y vemos cómo se modifica el nivel de precisión y aquí llegó a un nivel de 93.47%. ¿Ok? Y el resto ya es conocido por nosotros. Aquí vamos al módulo de predecir. Con este objeto de rnclass nuestro vamos a predecir con este predict el xtest, ¿ok? Y vamos a
Vamos a ver vamos a correrlo por acá, pero ya esto es conocido por ustedes. Vamos a predecir tanto el valor, si es 1 o 0, con esta función aquí, predict, y aquí vamos a predecir las probabilidades, que lo hemos hecho con todos los algoritmos de clasificación que hemos visto hasta ahora. Así que por ahora, nada nuevo. ¿Ok? Digamos, en esta sección. Lo nuevo ya lo vimos y ya prácticamente no hay nada más nuevo. Aquí vamos a correr lo que es la matriz de confusión como antes. No hay ningún cambio. Vamos a ejecutarla y ver los resultados. Aquí vemos la matriz de confusión donde tenemos 558 reales negativo y 61 real positivo y 37 falsos negativos y 11 falsos positivos. Es decir, que tenemos una precisión que no está mala de 93%. La sensitividad no está mala. Hemos tenido mejores, pero hemos tenido peores también. Y tenemos una sensitividad de 62%, que es la eficiencia en predecir los positivos. Y la eficiencia en predecir los negativos, es decir, la especificidad, es del 98%. Es decir, un modelo que no está nada mal. ¿Ok? Luego aquí tenemos la curva ROC. La ejecutamos y aquí vemos que tiene buena pinta y un área bajo la curva de 0,89 dentro de las más altas que hemos visto en este curso comparado con los otros clasificadores. ¿Ok? Vamos también ahora con la curva LIFT, la de ganancia acumulada. Lo que nos interesa es ver cómo se compara con lo aleatorio y con el modelo perfecto y vemos que está bastante bien. ¿Sí? Con los 98 primeros casos que el modelo perfecto pues ya identificó el 100% de la muestra, nosotros estamos prediciendo más o menos un 68-70%. Bien, esto nos ayuda entonces a compararlo, esta curva, con la de los demás algoritmos y tomar nuestra decisión final de cuál es el mejor modelo. ¿Ok? Incluyendo obviamente este parámetro de área bajo la curva y estos términos de sensitividad y especificidad. ¿Sí? Aquí habríamos terminado, pero podemos también cambiar ese número de epochs, a ver cómo se comporta coloquémosle 500. Se va a demorar un poco, pero para ver cómo se comporta, ejecutemos esto de nuevo. Entonces, son 500 barridas de toda la data, por lo tanto es más largo. ¿Okay? Vemos la precisión, 93, 96, no varía mucho. ¿Okay? Se queda a ese nivel. Esto ya nos está diciendo que no ganamos mucho de pasar de 100 epochs a 500 que pusimos acá. ¿Okay? Porque ya estamos en un nivel bastante alto. Pero para que vean cómo se haría, es lo que tenemos en este momento corriendo. Vamos por el 330 de 500, falta un poquito. Está subiendo a 96, va a estar alrededor de 95-96% por lo que vemos acá. Okay. Vamos por la 480, ya falta poco, ya llegamos. Perfecto, 95% de precisión. Bien, esto nos da una matriz de confusión como la que está acá. Y sobre todo vemos que la sensitividad mejoró, está en 70% y la especificidad en 97%. Bien, el área bajo la curva se quedó igual, 0,89, y nuestro Lift Chart no sé si mejoró mucho. Entonces yo lo dejaría en los 100 epochs. Pero ustedes siéntanse libres de experimentar con ese parámetro y con otros que pueden buscar
en la librería en Keras, en TensorFlow, jugar con los diferentes parámetros, ¿sí? Y mejorarlo, ojalá. Bien, con esto terminamos este algoritmo y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.